Que el Señor le bendiga en esta nueva oportunidad en que podemos reflexionar en la palabra del Señor bajo la temática de lo que cuesta seguir a Cristo. Para ello vamos a utilizar el texto que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 27, y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí, y no aborrece su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Traigo este texto y esta reflexión a su vida porque muchos de nosotros no hemos entendido realmente lo que Dios está demandando de nosotros. Y estamos viviendo un evangelio fácil, sencillo, de poco sacrificio o de ningún sacrificio, y más que todo para complacer a los hombres. Pero nuestra tarea no es complacer a los hombres, sino complacer a Dios. Y Dios nos demanda a nosotros que debemos presentarnos delante de Él como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, para cumplir su palabra, para obedecer sus mandamientos y seguirlo en su entrega total. Ya estuvimos hablando respecto al cuál fue el sacrificio que Cristo Jesús hizo, y que no solamente se refiere a su muerte en la cruz, sino a todo lo que tuvo que dejar para poder hacer la voluntad de Dios. Y bajo esa perspectiva, o sea, de que si Cristo lo dejó todo para complacer al Padre, entonces viene la reflexión y la pregunta: ¿y qué he dejado yo para mostrar mi amor y mi gratitud por el sacrificio de Cristo Jesús? Porque no podemos ser menos de lo que Cristo Jesús hizo y de lo que sus apóstoles han hecho, porque todos dieron su vida por defender el Evangelio y por proclamar el Evangelio de la salvación. Y nosotros no lo estamos proclamando, ni estamos viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ni nos estamos esforzando realmente por adquirir la imagen y la semejanza de Cristo Jesús. Y es ahí donde está el problema del cristiano de hoy en día. Un cristiano que no tanto tiene la razón o la causa está en el cristiano en sí, sino en la enseñanza que está recibiendo. Y es que hemos pasado de una enseñanza práctica a una enseñanza teórica, donde todo debe funcionar porque Dios es amor. Pero nos hemos olvidado que el texto completo dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, porque Dios espera realmente que nosotros nos presentemos como un sacrificio delante de Él, dejándolo todo por complacerlo a Él. Y eso es lo que la Escritura nos está advirtiendo, que de alguna forma nosotros tenemos que enfrentarnos al mundo, empezando por nuestra familia, para poder seguirle a Él y cumplir sus enseñanzas, cumplir lo que Él está demandando de nuestra vida. Y por eso, primeramente, dice el texto, muchos o grandes multitudes iban con Él. Y eso lo complementamos con el texto que está en Mateo 20, que dice: muchos son los llamados. Pero dentro de toda esa multitud de llamados, hay algunos que son escogidos. En la segunda parte del versículo 16 de Mateo 20 especifica: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, el esfuerzo que cada uno debe estar realizando en este momento como cristianos es ser de los escogidos, no de los llamados. Porque los llamados, al fin de tanto, algunos van a ser desechados, y de esto tenemos la figura en el libro de Jueces, capítulo 6, cuando se nos está hablando de cómo Dios escogió el ejército con el cual se iba a glorificar en medio del pueblo que estaba siendo sometido por un ejército invasor que les robaba prácticamente todo lo que producían. Y de todos los que llegaron, de los 32,000 que llegaron al llamado de hacer la guerra, solo fueron escogidos 300. O sea, el hombre pudo haber ido a enfrentarse al ejército contrario con 32,000. Pero lo que Dios escogió y lo que Dios probó en las aguas y fueron escogidos, solo fueron 300. Entonces la pregunta es,
¿Y yo de cuáles quiero ser? ¿De los 32,000 que fueron llamados o de los 300 que fueron escogidos y que pudieron ver la gloria de Dios? Porque la condición estaba en que los 32,000 tenían armas y se iban a enfrentar con el poder de sus armas ante el ejército. Pero lo que Dios hizo, el milagro que Dios hizo a través de los 300 es que vencieron al ejército sin llevar un arma. Solo llevaban teas, un cántaro y trompetas. No llevaban armas. Y así fue como derrotaron al ejército invasor. Y de ahí entendemos de que no es ni con fuerza ni con ejército, sino en el poder del Espíritu Santo. Y es ahí donde entra lo escogido. O sea, si nosotros realmente nos preocupásemos por ser instrumentos del Espíritu Santo para manifestar la gloria de Dios, mucha más gente estaría creyendo en Cristo Jesús y ni siquiera se estarían saliendo de las iglesias cristianas. Porque ese es el fenómeno actual en la iglesia, que así como entran, así salen y no vuelven a llegar. Las razones, indudablemente, es primero porque no nos queremos sacrificar. No queremos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, ni nos queremos purificar y transformar a la imagen y semejanza de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y ahí es donde entra esa clasificación o ese segmento, ¿verdad? De los escogidos, de los que están dispuestos a pagar el precio. ¿Hay un precio? Sí. Por eso dice el versículo, si alguno viene a mí y no aborrece, y da el listado, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice. Y un discípulo sabe que es aquel que va a entrar a una escuela y va a aprender, ya sea hacer un oficio o aprender a hacer una profesión, pero entra a aprender, ni siquiera a ejercer, sino a comenzar a aprender el oficio que se le va a transmitir o la profesión en la cual se quiere desempeñar. Entonces comienza una instrucción, pero antes tiene que haber un sacrificio y eso es lo que Dios demanda. Entonces en Lucas, en el libro de Lucas 14:33, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí es donde entra el sacrificio y ahí es donde entra la demostración del amor y la necesidad que tenemos de tener un encuentro personal con Dios. Lamentablemente estas cosas no las enseñan en la iglesia hoy en día. Sí se están proclamando, pero como que la enseñanza o la instrucción no penetra en los corazones si seguimos siendo los mismos egoístas que queremos vivir nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos demanda. Entonces, si nosotros no pasamos a esa parte de dejar todo lo que nosotros pensamos que es bueno para poder aceptar el concepto de bueno que Dios tiene, no dejaremos de ser llamados y no podremos alcanzar ese nivel de escogido, porque tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un precio que pagar para poder alcanzar todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Todavía, a pesar de que ya nos dijo que tenemos que dejar todo lo que tenemos, todavía expresa en el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces ya es otra figura adicional, porque en dejar lo que tenemos, padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, bienes, parejas, por causa de Cristo, es una parte que Dios nos demanda a nosotros. O sea, si yo quiero conocer a Dios, entonces me tengo que desprender de todo lo que me detiene. Pero para poder alcanzar realmente el grado espiritual con que Cristo Jesús nos mostró la forma en cómo debemos agradar al Señor, entonces también tengo que tomar una cruz. Y en una versión de la Biblia especifica ese texto cuando dice, cualquiera que no cargue su estaca de ejecución y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí es más crudo.
cualquiera que no cargue su estaca de ejecución, que ya tenemos un fin determinado. Vamos a ser ejecutados. Entonces cada uno de nosotros tiene que saber hacia dónde va. Cristo Jesús decía, ¿no? Yo vengo a entregar mi vida, pero no es que me la quiten, yo la pongo de mí mismo porque así como la pongo, la vuelvo a tomar. Y Cristo Jesús nos ofrece que cualquiera que pierde su vida a causa de Él, la hallará. Y el que quiera guardar su vida para no seguirlo a Él, la perderá. Eso está en la Escritura. Eso es lo que Cristo Jesús nos estaba enseñando. Y entonces, cuando usted escucha estos textos, esta palabra, estas verdades que están en la Biblia, y las trae a su vida, comparando lo que usted está viviendo en el cristianismo que está practicando, usted mismo se puede evaluar si está haciendo lo correcto o no delante de los ojos de Dios, no de los hombres. Porque el hombre le puede decir que usted está haciendo lo correcto, pero el problema es que no estamos complaciendo a los hombres, estamos complaciendo a Dios y queremos agradar a Dios con lo que nosotros presentamos como nuestro culto racional. Y parte del culto es cargar nuestra cruz, aquello que al final se va a convertir en el objeto de nuestro sacrificio. Ya hemos leído lo que establece el texto de Deuteronomio 21, versículos 22 y 23 respecto a la muerte en la cruz. Y dice esa escritura, Deuteronomio 21, versículo 22 y 23, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminaréis tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La cruz significa maldición, y no una maldición del mundo, sino una maldición que viene de parte de Dios, porque el mundo nos tiene que aborrecer como aborrece a cualquier criminal. Y entonces tenemos que venir a morir como criminales delante de los ojos de los hombres por predicar el Evangelio. Todo esto es los grandes héroes de la Biblia y sobre todo los apóstoles han dado su vida precisamente por predicar el Evangelio. Y si ellos ya nos precedieron y marcaron un nivel de entrega, de sacrificio, de esfuerzo por agradar al Señor, ¿usted cree que Dios se va a agradar con algo menos que eso? ¿Que Dios realmente nos va a ver con ojos de bondad y beneplácito cuando nosotros no nos sacrificamos por Él? ¿O que nuestro sacrificio significa ir al templo de vez en cuando? ¿Será que realmente eso agrada al Señor? ¿O Dios estará esperando algo más de nuestra parte? Porque tomar la cruz es tomar una maldición, es ser maldito por Dios hasta poder hacer la voluntad del Señor. ¿Que es contradictorio? Sí, es contradictorio. Pero la Escritura así lo ha dispuesto. Y Cristo Jesús nos enseñó que eso es necesario hacerlo para poder alcanzar la gloria de Dios. Porque por esta causa, dice, así dice la Escritura, por esta causa Él fue glorificado. Y si nosotros vamos a ser coherederos con Cristo Jesús, deberíamos estar haciendo lo mismo que Cristo Jesús para poder heredar todas las cosas que Cristo Jesús ya heredó. Así que le traigo esta meditación para que usted lo evalúe. Seguir a Cristo no es algo sencillo. El sacrificio que tenemos que presentar es mucho más profundo de lo que se nos está enseñando, porque debemos negarnos a nosotros mismos en nuestros deseos, en nuestras actitudes, en nuestros sueños, en lo que queremos ser, para poder adoptar en nuestra vida lo que Dios quiere hacer de nosotros y dejarnos transformar a su imagen y semejanza, e ir y hacer la voluntad de Dios conforme Él nos lo está demandando. Entonces, es tiempo de que cada uno se examine. Por eso dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si todavía permanecéis en la fe en Cristo Jesús, porque es muy fácil salirse de la voluntad de Dios y caer en la voluntad de los hombres, que son los que nos están instruyendo.
pero qué tan verdadera es la doctrina con que nos están enseñando y qué tanto concuerda esa doctrina con la voluntad de Dios para nuestra vida. Son preguntas importantes que todos nosotros nos tenemos que estar haciendo, porque recuerde la sentencia que nos provee la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Que Dios le bendiga y que Dios nos ayude para que esta palabra realmente sea de edificación a nuestra vida.